Considerando el formato de la convocatoria, he preparado un resumen de la lectura que hice hace unos meses atrás y que espero permitan dar cuenta de los aspectos más relevantes del estudio y la metodología empleada. El orden de la presentación considera la caracterización del lugar de estudio desde el que se fundamenta el problema de investigación, se definen los objetivos, la metodología empleada y el marco teórico. Se demostrará la hipótesis de investigación y se finalizará con la exposición de las conclusiones de acuerdo. Contribución del estudio a la búsqueda de respuestas que permiten comprender y proyectar los valores de la sociedad prehistórica rapanui, utilizando como referente las distintas intervenciones en el territorio. Elegida como lugar de estudio por la relevancia de su producción prehistórica y por exclusividad, contextualidad, ecuación cultural y medioambiental, constituye el lugar adecuado para realizar el análisis que permita, desde la observación del territorio, inferir la respetuosa convivencia entre el pasado y el presente, señal inequívoca de la temporalidad que las intervenciones que asumiendo los distintos estados han conservado la identidad. Conocida por los occidentales como Isla de Pascua, nombre que recuerda la fecha y ocasión del descubrimiento, para los polinesios es Mataquiterangui, que en idioma local significa ojos que miran el cielo, probablemente en alusión a los cráteres de los volcanes. Para los habitantes prehistóricos es Tepito de Tenúa, que significa ombligo o fin del mundo, nombre que hace referencia a la aislada y lejana localización que encontraron los primeros navegantes. Mientras para los actuales habitantes es Rapa Nui, que significa Isla Grande, nombre puesto por los isleños repatriados desde Tahití en 1863. Descubierta en 1722 por el holandés Royemen y visitada por exploradores que representaban distintas coronas, durante 140 años pasó por distintos estados de presumible o desastrosas colonizaciones, siendo anexada al territorio chileno en 1888, después de largos periodos de abandono, soledad y distintos tipos de circunstancias que agredieron fuertemente la demografía y la cultura. La isla tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados y se ubica en el Océano Pacífico entre los paralelos 27 grados 3 minutos y 27 grados 12 minutos, y los meridianos oeste 109 grados 14 minutos y 109 grados 27 minutos. Presenta un clima subtropical húmedo caracterizado por temperaturas medias de alrededor de 20 grados con oscilación de menos de 4 grados y alrededor de 1.200 milímetros de precipitaciones anuales. Es conocida como la isla más aislada del mundo. El sitio subcontinental más cercano es el puerto de Caldera en Chile, ubicado a 3.518 kilómetros, y el lugar insular más próximo es la isla Pitcairn en Polinesia Oriental, localizada a 2.073 kilómetros. El problema que provoca la investigación se puede resumir en la siguiente frase. La principal fuente para la interpretación de las culturas suelen ser los vestigios materiales, por lo que es válido suponer que desde el análisis de las construcciones, especialmente de las destinadas al cobijo, es posible identificar los estados en que se produjeron. Esto debido a que la interpretación de los sitios prehistóricos habitualmente se realiza desde la historia, la arqueología o la antropología, y utiliza como referente los relatos y la interpretación de distintos tipos de hallazgos, considerando desde pequeños utensilios hasta grandes y costosas edificaciones, los cuales son observados en función del uso que pudieron haber prestado en las presumibles épocas de creación y utilización, las cuales son datadas con pruebas que por metodología asumen amplitud de rango. Para la caracterización de las distintas sociedades se suele usar como fundamento las construcciones, circunstancia que evidencia la necesidad de incorporar la mirada de la arquitectura, que en definitiva aporta el modelo de análisis que permite desde las materializaciones inferir los estados sociales, económicos y tecnológicos que las produjeron, asociando formas, usos, técnicas y manufactura. La información científica de la que se dispone para el estudio es posible de clasificar en dos grandes áreas: la que se refiere a la temática del análisis, valoración e interpretación de la arquitectura, fundamentalmente desde la perspectiva de los espacios destinados al cobijo, y la referida a la isla de Pascua, la cultura Rapa Nui y la aldea ceremonial de Oromo, escenario en el que se demostró la hipótesis de que las construcciones son el elemento más gravitante para la interpretación de las sociedades que en distintos periodos ocuparon el territorio. Los objetivos de la investigación son identificar las variables que condicionaron espacial, funcional y materialmente la arquitectura de la aldea ceremonial de Oromo, caracterizar desde la arquitectura de la cultura Rapa Nui de fines del periodo prehistórico, considerando los aspectos funcionales y adaptativos y los de carácter social y económico observados en el espacio doméstico de Oromo.
La elección de la aldea ceremonial de Hongo obedece que en el siglo XVIII, a la llegada de los descubridores, se encontraba en pleno desarrollo, acogiendo la práctica más importante a través de la cual la comunidad elegía sus autoridades, razón por la que no se discute la funcionalidad, sino que se usa como argumento para identificar la manera como se daba en aquella época, usando preferentemente las estructuras destinadas al cobijo, que por cantidad y calidad son las más representativas del lugar, lo que permite observar las intenciones, evolución y técnicas utilizadas en su producción. En el estudio de los procedimientos para cumplir con los objetivos de la investigación, se utilizó la técnica documental y la técnica de campo, siendo fundamental la elección bibliográfica que permitió construir el marco teórico del estudio, debido a que se trata de una temática emergente e inexplorada. La técnica de campo se utilizó para levantar información relativa al estado actual de las intervenciones en los aspectos planimétricos, constructivos y de producción, a fin de caracterizarlo y contrastarlo con los escasos reportes producidos en el tiempo. La revisión documental incluye títulos de corriente principal y secundaria, además de un importante número de trabajos inéditos que fueron facilitados por investigadores en el tema. El marco teórico ha sido desarrollado desde la relación interpretación-producto construido, para lo cual se asumió que los modelos de ocupación del territorio y las construcciones son consecuencias de un modo de habitar, de una estructura organizacional y de un modelo económico, lo que los transforma en referentes para la comprensión de la sociedad que los produce. Por lo que para el análisis de las estructuras se utilizaron las dimensiones histórico-cultural, funcionales, económicas y tecnológicas, debido a que se estima que desde esa frontera es posible caracterizar la sociedad rapanui, su proceso evolutivo, y comprender las variables que condicionaron su desarrollo desde estados de absoluto aislamiento sin diferencia alguna de intercambio. La estructura de la tesis contempla 3 etapas distribuidas en distintos números de capítulos que cubren los aspectos de la hipótesis a demostrar. En la primera columna se muestran los tiempos, etapas y medios que se utilizaron para validar la primera parte de la hipótesis, que se refiere a las características ambientales y culturales como instrumento condicionador de las intervenciones en el territorio. En la segunda columna se explica desde la arquitectura de la aldea ceremonial de Hongo la validación de la segunda parte de la hipótesis, que indica que desde las construcciones es posible identificar el modo de habitar de los rapanui prehistóricos. En la tercera columna se explican los estudios que se abordaron para validar la tercera parte de la hipótesis, que indica que desde el análisis de la producción es posible detectar el nivel de desarrollo y el modelo económico-social que permitió generar el asentamiento. El aporte de la ruralidad. Las intervenciones en el territorio son consecuencia de las oportunidades que la ruralidad ofrece, la cosmovisión de los grupos y las posibilidades de adaptación del medio a las necesidades humanas. La producción prehistórica de la sociedad rapanui es una importante fuente de información para la identificación de las variables que condicionan su arquitectura y por consiguiente su cultura. Comprender las intervenciones en un territorio es avanzar en la interpretación desde la mirada de la materialización, intentando identificar los argumentos que fundamentan localizaciones, orientaciones, usos materiales, ambientaciones, etc. Pareciera que el medio natural condiciona vitalmente la forma de los asentamientos, de la organización del espacio físico, de la producción de la arquitectura y de múltiples formas culturales tangibles, derivadas de la búsqueda de equilibrio con la naturaleza. No se trata de responsabilizar de la particularidad de las intervenciones a la ruralidad. Es evidente que el medio condiciona, pero no solo el físico, sino que el cultural, el social y el económico, siendo el condicionamiento habitualmente por oposición, es decir, de los factores que limitan por sobre los que permiten. Geológicamente, la isla de Pascua se ubica al oriente de la microplaca de Pascua, que intercepta la dorsal del Pacífico en la zona de fractura conocida como línea caliente de Pascua, que se supone está relacionada con la línea de alto flujo calórico que corta el océano Pacífico a la latitud de 27 grados. Es parte de una cadena que se desplaza de oriente a poniente de alrededor de 400 kilómetros, integrada por varios macizos, de los cuales la isla es el único que sobrepasa el nivel del mar. Tiene forma triangular, se caracteriza por una gran cantidad de volcanes apagados, cuyos cráteres son los principales depósitos de agua en tierra. Diferentes registros indican que fue habitada alrededor del año 400 después de Cristo, a consecuencia de un largo viaje iniciado en el sureste de Asia, pasando por Melanesia y desde allí hasta Tonga. Desde entonces, durante 2000 años, grupos de navegantes fueron recorriendo cada una de las islas que conforman el triángulo polinesio. Investigaciones recientes indican que el poblamiento se produjo exclusivamente desde Mangareva, Pitcairn y Henderson, en la zona de Polinesia Oriental. Sin embargo, y en lo que todas las investigaciones coinciden, es en señalar que las migraciones son consecuencia de la búsqueda
de nuevas tierras para la instalación. Respecto de la ocupación, es importante señalar que para analizar las acciones de un determinado grupo humano es fundamental entender como unidad indivisible el territorio, el desplazamiento y la vivienda. La ocupación del territorio Rapanui se estima que ocurrió de manera gradual desde la costa hacia el interior, desarrollándose como una superposición de tramas correspondiendo a la primera a una red de senderos que recorren toda la isla y comunican con los sitios de interés de toda la comunidad. La segunda trama corresponde a delimitaciones que desde el interior a la costa segmentan radialmente el territorio creando terreno privado. Lo particular de la situación consiste en que los territorios privados son atravesados e interrumpidos por los senderos públicos, dando cuenta de una forma de evitar en que el bien común permea la propiedad privada. La forma en que se usa el territorio es uno de los acuerdos más relevantes de una sociedad, sobre todo cuando son los recursos más escasos. Terrenos privados muy semejantes de superficie y absolutamente parecidos en estructura reflejan una organización consensuada y equilibrada en la repartición de los bienes. El paisaje caracterizado por diversos atributos y aparentes restricciones es motivo de observación e inspiración, debido a que ofrece y promueve espacialidades para la ocupación y la implantación de las distintas estructuras, como también para la adaptación de conformaciones naturales y espacios de ocupación y apoyo. La geografía Rapanui es diversa y compleja, por lo que para la ocupación ofrece distintos escenarios. Lo importante es que pareciera que cada uno de los lugares usados para cada una de las demandas es el más adecuado, situación que no se sabe si ha sido permanente, pero sí es posible afirmar que el estado actual del sitio da cuenta de ello, lo que estaría sugiriendo que la evaluación de oportunidades ambientales y las herramientas predictivas de los Rapanui eran las correctas para determinar las localizaciones de todas y cada una de las distintas implantaciones. La ocupación de los terrenos privados se realiza de acuerdo a un patrón que localiza secuencial y estratificadamente las distintas construcciones desde la costa al interior. La sociedad Rapanui es un caso de evolución cultural en condiciones de aislamiento en un territorio de gran debilidad física. La cosmovisión que inspiraron las acciones han estado condicionadas por el respeto a la naturaleza, lo que ha incidido en el ordenamiento y en las distintas formas de enfrentar la sectorización de uso, siempre bajo la premisa de que la fragilidad ambiental solo se puede controlar con organizaciones conscientes. La preocupación por el aseguramiento de las vistas al mar y por consiguiente al ajo y a la plaza ceremonial es una constante que se repite en todos los asentamientos realizados, cuestión que se consigue aprovechando la pendiente e instalando las estructuras en franjas sucesivas, de manera de permitir a través de los intersticios de estado de operacionalidad la visualización del conjunto. Las estructuras más conocidas de la cultura Rapanui son los moai, estatuas con que se coronaban los ajos o tumbas funerarias que se instalaban en el borde costero con las figuras de espaldas al mar. Son el recuerdo de los antepasados a quienes se les asignaba la misión de protección. Frente a ellos se instalaba la plaza ceremonial, que es el lugar de encuentro de la comunidad. Los ajos fueron construidos con recursos locales y los moai con la toba volcánica del volcán Ranonarau, recurso permanente pero distante de las localidades en que fue demandado, por lo que lo relevante de la acción fueron las formas y medios que se utilizaron para trasladar masas que superaban las capacidades humanas y los medios aparentemente disponibles, por lo que se supone que se usaron recursos y estrategias hasta ahora desconocidos. Pero las espacialidades en que se instalan los distintos grupos humanos son mucho más que los espacios comunes. De hecho, la mayor proporción de territorio siempre suele estar destinada a espacios para el cobijo, siendo los más básicos las adaptaciones de espacios naturales que facilitan la permanencia, como las cuevas, los abrigos y las distintas formas naturales de protección, que en el caso de la isla y a consecuencia de su conformación volcánica, son abundantes y ricas en forma, magnitud y cantidad. La adaptación de estos sitios es la primera señal de intervención del territorio, y usarlas como referente para las primeras formas construidas es señal de la valoración de la cual son objeto. Las tupas son las viviendas más antiguas que se observan en la isla. Recogen las espacialidades de los cobijos naturales y prácticamente son una reproducción de la cueva en superficie. Se construyen con los medios disponibles de la zona, se instalan en las zonas menos expuestas y utilizan las estrategias espaciales y constructivas menos exigentes. Son las soluciones más primitivas producto de la época menos desarrollada, lo que fundamentan su expresión y resultado, útil pero estilísticamente muy poco. Según dataciones, alrededor del siglo IX se observaron las areocas, viviendas localizadas en la costa que intentaron promover adecuaciones ambientales con estructuras en las que se utiliza una combinación de materiales, piedra en la fundación para asegurar la fijación al suelo y estructura de madera con cubierta vegetal que facilita la ventilación. La máxima expresión de esta tipología la constituye el jare paenga o cazabote,
que corresponden a la experiencia más adecuada a la localización costera. Son estructuras de madera con cubierta vegetal ancladas sobre cimientos de piedra, instalados de manera que contienen los travesaños y condicionan la forma. Su conformación y orientación contribuye a la generación del espacio anterior o terraza. Existe una serie de estructuras complementarias que se instalan en las diferentes áreas y lo relevante en la morfología observada se focaliza en tres aspectos: materialidades acorde con la disponibilidad de recursos en cercanía, formas adecuadas a las condiciones medioambientales como el viento y la lluvia, y referenciales como las observaciones de situaciones en que las funciones se acogían naturalmente. Se trata de réplicas mejoradas que en el tiempo se perfeccionan, teniendo como único norte la consecución del objetivo para el que se dispone. En síntesis, sobre la afirmación que señala que las intervenciones son consecuencia de la localidad y la convención del grupo, las distintas situaciones realizadas permiten concluir que los Rapanui prehistóricos eran observadores y replicadores de los atributos del medio y que su producción más importante estaba destinada al cobijo, necesidad transversal a los tiempos y a los distintos grupos que, independiente de la valoración tardía de la que ha sido objeto por los estudiosos de la arquitectura, presenta la mejor contribución al conocimiento de las distintas sociedades. Se trata de espacialidades que contienen y protegen las actividades de retiro a través de adaptaciones geográficas o formas construidas. Son edificios destinados a usos domésticos susceptibles de diferenciarse según la cultura, medio ambiente y clima del lugar en que se levantan. Ocupar un territorio considerando las características de la localidad e instalar las distintas estructuras que la sociedad demanda en las distintas oportunidades espaciales refleja conocimiento, sensibilidad y una adecuada planificación que asegura la sustentabilidad y la permanencia de las acciones. La segunda parte de la hipótesis señala que el cobijo es referente del modo de habitar de la sociedad. La funcionalidad y los modos de uso de las distintas construcciones permiten comprender las culturas, siendo la arquitectura el principal referente de las materializaciones. En los espacios destinados al cobijo es donde mejor se observa el modo de habitar que depende del modelo social y económico. Los requerimientos suelen asociarse con necesidades físicas y emocionales, por lo que las demandas por abrigo generan distintas formas de cobijo que en lo fundamental resuelven genéricamente la necesidad y a través de la especificidad de las soluciones particularizan las intenciones, por lo que la observación y análisis espacial planimétrico y formal constituyen los fundamentos para la identificación y caracterización de los usuarios. El modelo de organización desarrollado en 11 siglos evolucionó y perfeccionó cada una de sus áreas de interés. Sin embargo, quizás por un exceso competitivo y un fuerte deseo de evolución sumado al crecimiento poblacional, se llegó a una situación de colapso fundamentalmente a consecuencia de la sobreexplotación, circunstancia que resintió las creencias induciendo a la búsqueda de nuevos referentes, que promovió una nueva forma de organización basada en la capacidad de los hombres para resolver sus problemas, demandando estructuras para acoger nuevos ceremoniales. Surge entonces la aldea ceremonial de Orongo, sitio prehistórico que los descubridores encontraron en plena acción, lo que les permitió observar y documentar el ceremonial, que se supone se realizó durante 86 años, si se acepta como contabilización el registro existente en los afloramientos de la zona más austral y alguna prueba de fechamiento de carbono 14. El rito tenía carácter competitivo y las instalaciones de las que disponía estaban destinadas fundamentalmente a la pernoctación de los distintos participantes. La última ceremonia ocurrió en el año 1866, coincidente con el periodo de evangelización jesuita, que presumiblemente fue responsable de que se extinguiera la práctica a consecuencia de la conversión de los cristianos al catolicismo. Orongo, o donde por mandato se celebra una fiesta, es el lugar que físicamente reúne los elementos simbólicos de la cultura rapanui, ofreciendo el mejor escenario para relacionar las fuerzas de la naturaleza con las habilidades de los seres humanos. Es la zona más expuesta de la isla, 324 metros de altura sobre el nivel del mar, con fuertes presiones de viento y con temperaturas 2 grados menores que en la zona costera. Es una pequeña porción de territorio de 12.000 metros cuadrados en que se observan 53 casas, restos de 2 plazas ceremoniales con asco, múltiples petroglifos, algunas piedras marcadas que se asocian con un observatorio solar y diversas estructuras complementarias. En este lugar se realizaba una ceremonia que tenía como referentes principales a las aves migratorias que anualmente llegaban a anidar, estimándose que el producto del nacimiento de un nuevo ser equivalía al surgimiento también de una nueva vida para la población rapanui. La ceremonia principal consistía en recoger desde el islote Motunuí el primer huevo del galletín y trasladarlo hasta el lugar de la ceremonia. El ganador de la competencia era coronado Tangata Manu o hombre pájaro y le entregaba al jefe de su clan la conducción de la comunidad durante un año. En
relación al patrón del asentamiento y a diferencia de la organización de los asentamientos localizados en el resto de la isla, se destaca la ubicación de un ajo de frente al mar con la plaza de espaldas a él, lo que permite suponer que en el periodo en que se usó el sitio existía una forma distinta de observación de los referentes culturales. En términos generales, las vistas se orientan hacia el mar y específicamente hacia el lugar de los islotes o motos, sitio donde ocurre el motivo de convocatoria y, lo más importante, porque simbólicamente representa la opción de nuevos territorios capaces de acoger a otras culturas o de permitir la expansión de la cultura Rapanui. En la distribución del territorio, los Rapanui tuvieron en consideración todos y cada uno de los aspectos relevantes del vivir en comunidad. Ellos cuidaron el medio ambiente y aseguraron que cada uno de los integrantes tuviera el mismo acceso a los bienes, tanto a los que nutrían el espíritu como también a los que les aseguraban la subsistencia, demostrando que el pilar de su organización era la equidad. El primer levantamiento se realizó en 1886, 20 años después de que se descontinuara la práctica. La información planimétrica que aporta es rudimentaria, solo identifica 49 casas y el principal aporte que entrega es la caracterización de las construcciones incluidas las estructuras de apoyo. Para la comunidad científica se considera como primer levantamiento realizado por Rutledge en 1914, que profundizó en la búsqueda de los entornos a las casas e incorporó nuevas unidades. Con posterioridad, Ferro en 1956, Malloy en 1975 y Destino en 1995 profundizaron los registros aportando el descubrimiento de la base colonial y de algunas otras estructuras, además de mayor precisión e interpretación de los aspectos constructivos a fin de facilitar la restauración de los daños que habían provocado los distintos depredadores. Cuestiones como la originalidad de las soluciones, el dimensionamiento y la decoración interior fueron muy relevantes para los primeros investigadores. Incluso el retiro de partes para estudiarlas fue considerado como una hazaña que mereció documentarse, sin considerar que el modelo estructural obliga a actuar a cada pieza como parte del conjunto. La importancia del registro radica fundamentalmente en que es posible comparar lo observado en los diferentes tiempos y al cruzar esa información con lo descrito en los reportes, es posible concluir que, independiente de la gestión científica realizada en Orongo, aparentemente ha existido una permanente y silenciosa acción restauradora que, basándose en el deseo de conservación del patrimonio construido, ha intentado sostener las edificaciones artesanalmente y en la mayoría de las ocasiones desinformadamente. También han existido interpretaciones y adjudicaciones de usos débilmente fundamentadas, por lo que en la búsqueda de la validación ha sido preciso revisar otros aspectos de la comunidad rapanui, lo que da cuenta de que en la búsqueda de atributos para el sitio ha habido una cuota de fantasía y mucho de interpretación desde la mirada del que quiere encontrar más que la del que busca para explicar. El levantamiento realizado con motivo de este estudio tomó como referente los anteriores y corrigió las debilidades de medición señalando las diferentes áreas de acuerdo al uso. El acceso a la aldea se da a través de una gran explanada que permite la observación de todo el conjunto, priorizando la zona público-ceremonial, donde las edificaciones funerarias se instalan en el borde del cráter y el moai que corona una de ellas habría mirado al horizonte a diferencia del resto que miran al interior. La razón no ha sido explicada, pero probablemente la simbología asociada con el cráter del volcán tenga alguna relación, como también la nueva forma de organización de la población. Las estructuras destinadas al cobijo son las más relevantes en morfología y número. Se instalan en la manera de cortes en el terreno, son agrupaciones de vivienda en que se visualiza solo el frente que contiene los accesos. La cubierta está revestida en hierba, transformándose en parte del paisaje. Presentan un área anterior al acceso destinada a la actividad de socialización, definida por las ondulaciones y quiebres del muro de fachada y aprovechando el aporte de la pendiente. Varían en forma y superficie adaptándose a las circunstancias espaciales. Los senderos de comunicación del conjunto son los grandes conectores. Son recorridos de observación cuando se instalan por detrás de las viviendas y ejes de comunicación cuando lo hacen por el frente. Ocasiones que varían en sección dependiendo del flujo que conducen, al igual que en el resto de los asentamientos de la isla, desde todas las detenciones que se observa el horizonte y los motus o islotes. Las características del lugar son datos para la implantación y la forma de enfrentarle la respuesta formal y constructiva con que, acogiendo las necesidades, se producen espacialidades adecuadas. En este caso, el simbolismo y la energía que el lugar ofrece también presenta una gran exposición a los eventos de la naturaleza,
que por ubicación se intensifican transformándose en extremos. La sección y posición del área factible de ocupar constituye el primero de los desafíos. Es estrecha y con pendiente, por lo que la opción de fundar demanda de la búsqueda de los espacios menos riesgosos. De otra parte, la acción de los vientos y las precipitaciones que afectan con gran intensidad a la zona exigen que las construcciones asuman dicha situación, localizándose en los lugares que mejor comportamiento presentan, acogiendo formas que eviten las diferentes amenazas. Las estrategias utilizadas en la implantación conjugaron los requerimientos y los condicionantes con las disponibilidades técnicas y materiales, obteniéndose como resultado construcciones respetuosas del paisaje y sus características, que intentan mimetizarse, para lo cual utilizan recursos tales como la sinuosidad de las curvas de nivel para acoger el perímetro de las agrupaciones de vivienda, la cubierta vegetal, el ocultamiento del muro de fondo con recubrimientos que en materialidad y forma asemeja el terreno natural y cortes de la pendiente que asemejan gradas. En síntesis, Orongo es un asentamiento con distintos tipos de estructura que desde el uso observado a la llegada de los descubridores y posteriores colonizadores permite caracterizar la forma de habitar de la sociedad rapamí de la prehistoria tardía. La tercera parte de la hipótesis señala que la producción es el referente principal del modelo económico. La tecnología de producción y los procesos constructivos permiten caracterizar el modelo económico y el nivel de desarrollo de la sociedad. Por transversalidad y frecuencia de demanda, las construcciones destinadas al cobijo son las que mejor acogen las distintas sensibilidades, intentando destacar la relevancia del análisis constructivo como fundamento para la identificación de los tiempos y recursos utilizados en la construcción del sitio. Se trata de identificar desde la factura los procesos que la condicionaron, debido a que se estima que la forma de producción es la que mejor representa el estado de la sociedad productora. La instalación de las estructuras en el territorio representa un esfuerzo técnico y económico, porque demanda de procesos de producción de materiales, de traslado y de colocación, situación que en este caso permite asegurar que la sociedad que materializó el sitio había desarrollado un conocimiento tendiente a una especialización del trabajo que les permitió construir edificios, usando una combinación de materiales que aportaban distintas características y que al relacionarse actuaban como un todo que facilitaba la estabilidad y consiguiente permanencia. Lajas de basalto aparentemente extraídas de la cantera de Vallatari, ubicada a 3 kilómetros del sitio, fueron utilizadas como recurso principal, condicionando en gran medida la producción y la expresión formal de las construcciones, debido a que las características de la roca y las particularidades extractivas condicionan la forma material, recurso que regula el proceso constructivo y determina el dimensionamiento estructural. En analogía con la cueva, las viviendas de Orongo presentan un pequeño acceso que permite ingresar a un único espacio interior que acoge a distintos números de usuarios en posición casi exclusivamente de reposo. La posición en el terreno se genera a consecuencia de la interrupción de la pendiente, lo que sin lugar a duda es la mejor opción de colaboración del suelo con las edificaciones que se integran al terreno ocupando parte de sus beneficios. Para la implantación se usaron las mejores oportunidades, siendo gravitante la búsqueda de las menores pendientes, sectores que fueron reforzados con aterrazamientos tendientes a asegurar la instalación y los desplazamientos. Se destaca también la utilización de los afloramientos de lava como colaboradores para las construcciones, como también de otras conformaciones que acogen las estructuras complementarias. En el trazado y la limitación de los senderos de comunicación se producen los cambios de cotas de nivel, lo que no solo contribuye al manejo de las pendientes, sino que refuerza el principio de visualización al mar que caracteriza todos los asentamientos rapamíes. La cimentación realizada con lajas de sección media de 90 a 25, 8 centímetros se apoya en el corte del terreno y lo que emerge es solo una parte del muro, que como se puede observar es reforzado de un empuje con las lajas colocadas a la manera de contención que cumple la labor de asegurar el perímetro, resistir las fuerzas de empuje y en el interior contener la mampostería. Existen distintas soluciones dependiendo de la zona, lo que da cuenta de una correcta evaluación de las solicitaciones que suelen ser mucho más exigentes en las zonas que no existen apoyo, como el corte del terreno o los afloramientos. El muro frontal es el que asume todas las solicitaciones de la localización y su altura se adapta en función de las posibilidades de estabilidad. Sin embargo, la mejor estrategia es el trabajo del muro frontal en secciones, que mediante ondulaciones, encuentro y traslapo produce quiebres a la linealidad, permitiendo a través de la forma asegurar la estabilidad. La utilización de distintos tipos de piezas para construir la mampostería se fundamenta aparentemente en las solicitaciones estructurales
que en ocasiones responden a esfuerzos de conducción de las cargas de compresión y en otras a los esfuerzos de roce y de empuje. Funciones que asume el doble muro de mampostería y también el aparejo que usa la técnica de calce entre las piedras desarrolladas en la construcción de los arcos y que en este caso contribuye garantía para la estabilidad. Sin embargo, dependiendo de la magnitud de las posibles fuerzas horizontales, como puede ser el sismo, podría generarse desplazamiento con la consiguiente desestabilización. La cubierta cumple la función de contención y de amarre, al unir los elementos verticales, generando un plano unificador y receptor del peso necesario para mantener unidos los paramentos. Tiene la forma de una falsa bóveda construida con el desplazamiento hacia el interior de las lajas superiores que reciben una laja central que en definitiva es la que cierra el espacio interior. Sobre ella se colocan las cargas de relleno que permiten a través del peso mantener la estabilidad deseada. Evidentemente la estructuración es precaria y se sustenta en la participación de todas y cada una de las piezas. Situación tremendamente expuesta, ya que no solo depende de que cada una de ellas se mantenga en el sitio adecuado, sino que es responsabilidad del conjunto resistir los distintos eventos de la naturaleza, que en esta localización suelen ser muy agresivos. El viento y las precipitaciones, y ocasionalmente los sismos, son amenazas permanentes, y para las cuales las estrategias de diseño y construcción utilizadas por los rampamientos históricos se basaron en los comportamientos rescatados de las constantes experiencias de ensayo y otros. En relación al umbral de acceso, es posible que su dimensionamiento haya sido consecuencia de las características del sistema constructivo. Sin embargo, es importante recordar que en todas las construcciones de la isla el acceso es muy pequeño, porque actúa como filtro, estableciendo claramente la diferencia entre la espacialidad absolutamente abierta del exterior y la controlada del recogimiento del interior. El compromiso estructural de los umbrales es relevante y formalmente se observa en las situaciones de mayor solicitación, fundamentalmente en el caso de los encuentros de muros que en ocasiones presenta diferencia de altura que recoge la pendiente pero que además exige interacción con el resto de la estructura. Es importante destacar que en todos los casos el umbral se instala en el eje de simetría del espacio interior, situación que da cuenta del rol que la fenestración cumple y que supera la acción de facilitar el acceso, aportando con la imprescindible iluminación y ventilación que demanda el espacio interior. El sistema resulta adecuado tanto desde la perspectiva espacial como constructiva, dualidad que valida la experiencia, conocimiento y destreza de los rapanui. En el caso de Orombo, resulta destacable la opción de usar como material de relleno árido de variada granulometría que facilita la conducción de las aguas lluvias. Estrategia aparentemente básica, pero sin lugar a duda surgida a consecuencia de la observación y la experimentación, único medio que los habitantes de este territorio tuvieron para evolucionar. Los registros de los primeros visitantes muestran la vivienda en buen estado y solo se detectan fallas cuando faltan piezas. Actualmente presenta patología o problemas constructivos producidos por el tiempo o la acción de agentes externos. Suelen observarse con mayor frecuencia en los muros frontales y en las cubiertas y son consecuencia de problemas mecánicos originados por falla en la estimación de las resistencias, mala ejecución o uso no previsto, siendo responsables los débiles manejos del sitio que no prevén las sobrecargas de uso y la ocupación indiscriminada de las distintas zonas, como también las voluntarias u oficiales inexpertas restauraciones que solo levantan muros sin considerar la técnica de la mampostería que demanda de calces y ajustes. En síntesis, las implantaciones ocurrían en zonas con disponibilidad de insumos en cercanía. La combinación de materiales da cuenta de un desarrollo tendiente a la optimización de los recursos. El manejo del suelo de implantación constituye una inequívoca señal de decisión y conocimiento para asegurar el lugar como para el objetivo. El modelo constructivo evolucionó a consecuencia de la experimentación. Las técnicas constructivas se perfeccionaron producto del tiempo, la experiencia y la especialización del trabajo. La organización social que produjo el sitio se caracteriza por un modelo económico en que los individuos practican y ejercen un oficio y en el tiempo los transforma en expertos. Luego, desde las fronteras del medio ambiente y la cultura, desde la arquitectura y desde la tecnología y la construcción, se ha mostrado la hipótesis de que las variables que condicionan las intervenciones del territorio son geográficas, ambientales, históricas y culturales. Las estructuras destinadas al cobijo son los mejores referentes de las formas de habitar, modelo económico y de organización social, y que los procesos constructivos y las tecnologías de producción son indicadores del nivel de desarrollo y modelo económico de la sociedad. Por tanto, las conclusiones de la investigación son que las construcciones de la prehistoria Rapa Nui
se observan evolucionando en el tiempo y siempre apropiadas y consecuentes con los territorios que ocupan, aprovechando al máximo las oportunidades e intentando minimizar las dificultades, lo que pareciera un reflejo de una sociedad estructurada, reflexiva y estudiosa de su acción, modelo de organización que fundamenta la exclusividad, contextualidad, diversidad y especificidad de la producción. Las intervenciones están inspiradas en las necesidades y en las posibilidades de materializarlas, por lo que en las producciones se recogen formas de uso y capacidades de maniobra, lo que evidencia deseo, creencia, uso, formas de habitar, tecnologías disponibles, técnicas de producción, modelos de organización y expectativas. Construcciones que acogen las distintas demandas son consecuencia del equilibrio entre los recursos para las materializaciones proporcionados a los lugares, las habilidades y capacidades de los que las ejecutan y las características culturales que se intentan transmitir a las formas construidas. En relación a las variables relevantes que han guiado la producción prehistórica rarámuri, se debe señalar que las asociadas a la localidad son transversales a los tiempos, siendo en una primera etapa las espacialidades naturales las que básicamente resuelven la necesidad de cobijo mediante mejora y adaptación, independizándose en el tiempo dependiendo de los avances tecnológicos y las técnicas de producción y explotación. Del análisis de la aldea ceremonial de Orongo, se puede deducir que por presencia, escala, magnitud y relevancia en el contexto cultural de la isla, constituye una oportunidad de validación desde la arquitectura de las características y atributos que se le habían entregado desde otras disciplinas. Presenta, al igual que el resto de los asentamientos rapanui, un área ceremonial y de culto, que por cierto se localiza en una zona importante pero no principal, lo que evidencia que corresponde a un periodo donde el rol asignado había cambiado siendo otro los referentes. Por ubicación privilegiada, forma y cantidad, las unidades destinadas al cobijo son las más importantes. Parcialmente son la mejor oportunidad para las condiciones del lugar, ya que sin alterarlo lo ocupan respetando cada uno de sus accidentes y restricciones. El estudio de las formas de producción y la simulación de los escenarios bajo los cuales fue posible permitió concluir que solo una organización consensuada y estructurada pudo desarrollar las técnicas de producción y construcción que en base a ensayo y experimentación probaron distintas opciones, hasta encontrar la que mejor se adaptaba a la necesidad. Medición que, de acuerdo al reemplazo que fue generando de las primeras ejecuciones, da cuenta que la medida de la eficiencia de las propuestas era la estabilidad que asegurara la permanencia. Finalmente, destacar que desde las construcciones prehistóricas cuya máxima expresión es Orongo, se observan las invariantes del diseño que guiaron y guían hasta estos días las acciones constructivas de los rapanos.